Muy buenas nuevamente, bienvenidos. Como les habíamos prometido, en este video vamos a calcular tanto o cualquier número complejo, tanto en forma polar como en forma trigonométrica. Así que atentos. Un número complejo en forma polar está expresado en base a su módulo y su argumento, como pueden observar. Y para nosotros expresar un número complejo en forma trigonométrica, lo expresamos en función de las funciones, valga la redundancia, trigonométricas. Es decir, en forma polar estará expresado de esta forma: primero el módulo y luego o sobre el argumento. Z es igual a R sobre alfa o sobre teta, dependiendo del autor, porque algunos autores usan teta, no usan alfa, pero es lo mismo porque lo que representa es el ángulo. Y de forma trigonométrica estará representado de esta forma: Z es igual a R por el coseno de A, que ya sabemos que A representa la parte real, más I por el seno de B, que representa la parte imaginaria. Entonces, estas serían las dos fórmulas de base que debemos de usar para nosotros expresar un número complejo tanto en forma polar como en forma trigonométrica. Y como ya en el video anterior habíamos calculado tanto el módulo como el argumento, porque es necesario para poder expresarlo en forma polar, calcular el módulo y el argumento de un número complejo. Entonces, para ahorrarnos todos esos cálculos, todos esos pasos que hicimos en el video anterior, vamos a utilizar el mismo ejemplo. Así que comenzamos. Ok, ahora verán qué fácil es representar o calcular un número complejo en forma polar. Lo primero que deben hacer es calcular el módulo, y en este caso ya ustedes saben cómo hacerlo porque lo hicimos en el video anterior. Y luego calcular el argumento para obtener el ángulo. Ya que nosotros tenemos el módulo y el argumento, solamente debemos de tomar los dos resultados y representarlos. En nuestro caso sería entonces sería Z, o el número complejo, sería igual al módulo, que es raíz de 20. Raíz de 20 sobre el argumento, pero colocado, como pueden ver, de una forma aquí debajo en la parte derecha inferior, pero más pequeña, sobre 63.4 grados. Entonces nuestro módulo es igual a raíz de 20 sobre 63.4 grados. Ya tenemos entonces, así de sencillito, nuestro módulo. Recuerden, para poder hacer esto, primero debemos de calcular nuestro número complejo, el módulo primero y el argumento. Aquí dije nuestro módulo, pero es nuestro número complejo en forma polar, perdón. Entonces, repito, para poder representar o calcular un número complejo en forma polar, primero calculamos su módulo. Miren la fórmula aquí, ya ustedes saben cómo se hace. Y luego calculamos el argumento, que lo vieron en el video anterior. Luego que tenemos estos dos cálculos, estos dos resultados, entonces lo escribimos o representamos de esta manera: el módulo primero más grande, y en la parte derecha inferior más pequeño el argumento, que dicho sea de paso es el ángulo, como ustedes saben. Entonces nuestro número complejo en forma polar sería
raíz de 20 sobre 63.4 grados. Este sería nuestro número complejo representado en forma polar. Y para representarlo en forma trigonométrica, lo que hacemos es que ya calculado, como les dije, primero hay que calcular el módulo y el argumento. Entonces, ya teniendo esto calculado, entonces lo que hacemos es que sustituimos en la fórmula. Es decir, como ya tenemos el módulo y el argumento del ejemplo anterior calculado, estamos usando el mismo por razones de tiempo, va a ser igual. Sustituimos R, recuerden que Z y R, Z entre barras, y R representa lo que es el módulo. Sustituimos R, que es el módulo, que en nuestro caso es raíz de 20, por el coseno de A más el seno de B. Entonces, el coseno de A quiere decir el coseno del ángulo que tenemos por el seno más el seno de B. Es decir, nuestro número complejo en forma trigonométrica va a ser igual a R por el coseno del ángulo más I por el seno de B. Nuestro ángulo sería 63.4 grados más I, así mismo como está en la fórmula, por el seno de 63.4. Y ya está representado nuestro número complejo en forma trigonométrica. Recuerden, primero, para poder calcular un número complejo en forma polar o en forma trigonométrica, lo que debemos de calcular es el módulo. Por eso hicimos el video anterior, que es bueno que lo vean, y luego calculamos el argumento. Teniendo el módulo y el argumento, entonces lo que hacemos es sustituir. Nuestra fórmula para representarlo en forma polar es R sobre alfa o sobre teta, que representa el ángulo. Y para representarlo en forma trigonométrica es igual a R por el coseno de alfa más I por el seno de beta, o R por el coseno de A más I por el seno de B, que sería lo mismo. Entonces, sustituimos aquí para la forma polar raíz de 20 sobre 63.4 grados, y para la forma trigonométrica raíz de 20 por el coseno de 63.4 grados más I por el seno de 63.4 grados. Y así, sencillito, nosotros podemos representar o calcular la forma polar y trigonométrica de cualquier número complejo, sabiendo que primero debemos de calcular siempre su módulo y su argumento, y ya ustedes, si vieron el video anterior, saben cómo se hace.